7 de la mañana con 13 minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Les recordamos que las entrevistas de Primera Impresión también las puede seguir a través de Pública FM y en las diferentes plataformas digitales de los medios públicos del Ecuador. A esta hora le queremos dar la bienvenida a Pedro Palacios. Él es alcalde de Cuenca. ¿Cómo está, señor alcalde? Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias, Eduardo. Muy buen día para usted y quienes nos están viendo. Quisiera, para empezar, tener una primera reacción de lo que escuchamos del coordinador jurídico del Ministerio de Finanzas con relación a este tema de la devolución del IVA a los municipios. ¿Cómo ha avanzado en el caso particular de Cuenca? Bueno, nosotros cuando ingresamos a la administración teníamos alrededor de 11 millones de dólares en devolución de IVA, de los cuales hemos venido trabajando con el Ministerio de Finanzas. 6 millones de ellos se logró firmar a través de devolución del FINGAD con el BEDE para proyectos, que eso ya está listo y esperamos los desembolsos justamente para los proyectos en estas semanas. La diferencia en su momento, el 50% se habló, yo hablé directamente con el ministro de Finanzas, aceptamos esa propuesta de bonos y el otro 50% en efectivo. Obviamente ha ido pasando el tiempo, se ha ido incrementando, a la fecha tenemos 16 millones, 6 del FINGAD, 10 que quedarían de saldo. Y esperamos realmente que lo que hemos acordado con el Ministerio, que es la entrega de los bonos, que a nosotros también nos sirve. Realmente sí tenemos la posibilidad de destinarlos incluso para pagar a la banca nacional, puesto que le sirve como encaje a un 100% a valor nominal y podemos hacer ese tipo de pagos. Sin embargo, estamos realmente con este retraso. Confiamos que en los siguientes días, siguientes semanas, ya podamos concretar lo que habíamos acordado meses atrás. En todo caso, conocemos y entendemos de alguna manera la situación fiscal que enfrenta el país, pero el diálogo, el acercamiento ha sido posible para llegar a acuerdos. Bueno, yo soy una persona siempre de diálogo, de conversar, entender, ser empáticos, conocer la situación en la que se encuentra el país. Es parte de la responsabilidad como gobierno de cercanía, que es un GAD municipal, entender también la situación macro. Nosotros hemos tenido los acercamientos, las conversaciones, la flexibilidad necesaria, porque no solamente podemos pensar exclusivamente en el interés particular, en este caso particular de una ciudad, tenemos que entender también la globalidad y la situación de nuestro querido país. Sin embargo, insisto, vamos avanzando en estos procesos y lo importante es que se vayan concretando. Al final del día, uno puede planificar de esa manera. Entonces, nosotros planificamos de acuerdo a lo que hemos tenido las conversaciones y confiamos que pronto se pueda cumplir estos Y finalmente, la requisitos. Asociación de Municipalidades Ecuatorianas del Ecuador, ¿usted participa en este cónclave que de alguna manera es la entidad con la que se acordó también con el gobierno o hizo el trabajo de manera individual como alcalde? Bueno, nosotros empezamos de manera individual, esa es la realidad. Luego la Asociación de Municipalidades entró en este proceso. Nosotros con Raúl hemos también conversado, hemos trabajado, hemos aportado algunos criterios. Sin embargo, me parece que lo importante es que exista siempre esa posibilidad de diálogo, que siempre esté abierto el canal de diálogo para llegar a los acuerdos. Una vez que se realizan los acuerdos, una vez que llegamos a los acuerdos de las diferentes partes, lo que importa es que cada una de ellas cumpla ese acuerdo al cual se ha llegado. De acuerdo, y estaremos, pues, por supuesto, también pendientes de ese cumplimiento a los acuerdos que han arribado y a pesar de los retrasos y las situaciones de carácter fiscal que enfrenta el país, pues hay que medir ese tipo de variables también. Vamos a otros temas que quisiera abordar con usted, sobre todo con relación a la preoperación del tranvía, una obra emblemática para la ciudad. ¿Cómo avanza este trabajo? ¿Cómo está canalizado de cara, sobre todo para la celebración del Bicentenario de Cuenca, ¿no? Bueno, nosotros lo hemos manejado de una manera técnica y totalmente responsable a este proyecto. Se ha generado mucha expectativa a lo largo de los años para los ciudadanos. Nosotros, insisto, lo hemos manejado de una manera extremadamente técnica y responsable. Esto nos ha permitido solventar una serie de inconvenientes a lo largo de estos últimos meses que nos ha permitido a partir del 2 de enero, empezar unas pruebas preoperativas para que los 18 subsistemas puedan trabajar de una manera integrada. Eso es fundamental, porque si no tenemos los 18 subsistemas trabajando de manera integrada, algo que no se pudo hacer lamentablemente hace un año prácticamente, eso haría que corra riesgo el momento de la operación comercial. En estas pruebas hemos logrado identificar incluso algunos inconvenientes técnicos que precisamente para eso son las pruebas preoperativas y hemos venido ajustando. Confiamos plenamente que como está presupuestado a finales de este semestre o antes podamos tenerlo ya comercialmente a la disposición de los ciudadanos
Justamente el día de ayer, en el seno del Consejo Cantonal, se aprobó en primer debate la reforma a la ordenanza de la operación del sistema de tranvía y esperamos en los siguientes días, una vez ayer se solicitaron algunos informes, poderla ya aprobar en segundo debate y una resolución donde podamos también colocar la tarifa para el mismo. Entonces vamos avanzando en los diferentes aspectos en un cronograma que está establecido. Justamente, ¿cómo avanza estas reformas? Aunque todavía falta una segunda instancia, como usted lo menciona, pero ¿hacia dónde apunta? ¿Cuáles son las primeras propuestas en Bueno, en esta las reforma? reformas básicamente es para darle la viabilidad, para darle la posibilidad de incorporar algunos aspectos que en un momento dado no fueron considerados, porque es lógico, mientras se va entendiendo el proceso, mientras se va conociendo el sistema, se van entendiendo algunas particularidades, entre esas también la integración con el sistema de transporte de buses, que también es importante que empiece con una integración básica y luego que vaya creciendo a lo largo del tiempo esta integración. Estamos en cronograma, realmente estamos bastante Usted bien. mencionaba el costo, pero de todas maneras, ¿ya hay un estimado? ¿Ya se plantea una...? Bueno, hay diferentes criterios, eso lo tendremos que resolver en el seno del Consejo Cantonal, insisto, son todos muy respetables, todos los criterios son válidos en su momento dado. Espero y aspiro que pronto podamos llegar a un acuerdo. Nuestra intención es hasta finales de mes, es decir, la próxima semana, confiemos que así sea, podamos tener la tarifa. Hay algunos estudios, hemos hecho modelaciones matemáticas que nos permitan realmente entender... ¿Qué arrojan estos estudios? Entre unos 35 y 40 centavos debería ser lo más asequible por un tema social, porque la tarifa técnica es mucho más elevada. ¿Cómo no? Más de 80 centavos. Sin embargo, tenemos identificado 4 variables que son las más sensibles, las más críticas, donde tenemos que tener muchísimo cuidado. Enumérelos, por favor. Número de pasajeros, tenemos que hacer una actividad para que cada vez puedan ser más los ciudadanos que puedan usar el sistema tranviario, la evasión, el costo de mantenimiento y, por supuesto, la tarifa, que no será única, será una tarifa diferenciada dependiendo del número de pasajes. Controlando estas 4 variables que son fundamentales, nosotros en nuestro modelo matemático para el cuarto o quinto año tendríamos un subsidio marginal. Empezaríamos los primeros 12 meses de operación comercial con un subsidio alrededor de 5.8 millones con un 95% de probabilidad y luego se iría bajando hasta tener posiblemente entre 500.000 y 1 millón, que es bastante manejable ese subsidio. Entonces, la tarifa estimamos que debería estar en ese valor. Siempre serán respetados todos y cada uno de los criterios. Sin embargo, una vez más, tenemos que hacerlo de forma responsable porque para eso hemos sido elegidos, para trabajar de forma totalmente responsable. Y ese acercamiento o este trabajo técnico, esta discusión en el seno del Consejo con la ciudadanía, ¿qué tan cercano, valga la redundancia, está con la gente? Bueno, precisamente para este primer debate se hizo algunos procesos de socialización. El último fue la semana pasada, el día viernes, donde hubo una cantidad importante de ciudadanos que presentaron sus criterios, sus alternativas han sido recogidas, yo diría que prácticamente todas. Obviamente, en algunos casos, algunas eran contrapuestas unas con otras y había que tomar alguna decisión. Sin embargo, es un proceso que viene para la ciudadanía, como usted lo mencionó, ya de años. Así es. Que se lo conoce, se sabe, y lo que tenemos que hacer prácticamente es ser responsables, socialmente responsables con la ciudadanía, con los actores, con los frentistas que en un momento dado fueron muy afectados, la ciudad en general, y darle la dinámica pronta de recuperación, es decir, que comercialmente lo antes posible, lo antes que no sea posible, tenerlo listo en beneficio de la ciudadanía. Y sobre todo, adelantándonos un poco, aunque faltan algunos meses, para conmemorar, para celebrar este bicentenario de la independencia de Cuenca, ¿qué otros aspectos se han venido planificando? También recuperando la historia, ¿no? Revisaba algo de literatura alrededor de aquello y hay similitudes entre el Consejo de hace un siglo atrás con el Consejo de hoy. Bueno, nosotros estamos en un año jubilar, justamente el 3 de noviembre estaremos celebrando los 200 años de independencia. Sin embargo, no es un tema exclusivamente de eventos artísticos, culturales, que sí, por supuesto que lo vamos a hacer. De hecho, este día viernes a las 8 de la noche en la Plaza San Francisco vamos a realizar el lanzamiento del Bicentenario. Tendremos un evento. Nuestra intención es que todos los meses tengamos diferentes actividades, pero lo que usted manifestó, pero creo que es lo más importante. Uno, siempre es importante saber de dónde venimos. ¿Cómo no? ¿Dónde estamos, pero hacia dónde vamos? En la primera centuria, en 1920, justamente fue un hito donde se marcó el futuro de la ciudad para los siguientes 30, 40 años. Nosotros esperamos también en este año poder generar toda esa dinámica de estrategia de ciudad, de empoderamiento de esa madre Cuenca que tanto nos cobija y de donde nacemos, para
tener una clara visión de futuro, hacia dónde va la ciudad, hacia dónde vamos todos como ciudadanos, con los matices que puedan existir, con las administraciones futuras que lleguen, pero siempre con un norte claro de todos y cada uno de los ciudadanos. Hacia allá tenemos que trabajar y proyectarnos a esos 10, 30, 50 años que son fundamentales. Venimos trabajando fuertemente en esta estrategia. De hecho, si usted me permite, con mucha preocupación, hago un pequeño paréntesis. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Veo que se está tratando en la Asamblea la posible derogación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, la LOTUS. No puede ser posible. O sea, es una herramienta fundamental para la planificación de nuestras ciudades y ahora por algunos intereses que todavía no logro entender de dónde vienen, se está queriendo derogar esa ley. Los municipios que hemos estado haciendo la tarea, que hemos invertido tiempo, recursos económicos para planificar de una manera correcta las ciudades, ahora está siendo vulnerada si es que se trata y se deroga el segundo debate de la Asamblea. Perdón que haga este paréntesis, pero es fundamental, precisamente lo que le decía, de cara a futuro. Si no vamos a celebrar un bicentenario pensando en las nuevas generaciones de ciudadanos, ¿de qué estamos hablando? Entonces es fundamental que la celebración no solamente sea un tema de eventos, sino sea mucho, pero muchísimo más allá. Y como no, y quisiera también recoger aquello que usted en algo ya mencionó, esta campaña Cuenca Madre, ¿no? ¿Hacia dónde apunta? ¿De qué se trata? ¿Qué busca con aquello? Bueno, Madre Cuenca es realmente de donde nosotros nacemos, donde nosotros crecemos, vivimos, nuestro origen, pero también nuestro fin, hacia dónde queremos ir, recuperar ese orgullo, ese poder de realmente ser cuencanos de corazón, de sentimiento, de toda esa expectativa que siempre se genera del pueblo cuencano y que la podamos irradiar realmente a todo el país, porque no solamente es un tema de Cuenca, es un tema de nuestro querido país. Así que Madre Cuenca lo que nos invita es eso, a recordar lo que es familia, lo que son los valores, lo que son los principios, la ética, la moral, la proyección. Madre Cuenca es eso, quien nos cobija. De acuerdo, y para finalizar, señor alcalde, quisiera pedirle un criterio, sobre todo de cara al siguiente invitado que tengo con relación a la minería. ¿Qué clase de minería queremos en el Ecuador? Porque mucho se ha planteado la dicotomía o la ecuación sí a la minería o no a la minería, más bien no a la minería, sí al agua, sí a la vida. Y al parecer esa no es la ecuación correcta. ¿Qué clase de minería queremos? Bueno, yo quiero partir de algo. La minería como tal, como cualquier actividad de intervención del hombre antrópica, es decir, siempre va a generar procesos de contaminación. Pequeños, medianos o grandes, siempre van a generar. Aquí más bien la discusión es en dónde se puede dar. En el caso puntual de nuestra querida Santa Ana de los Ríos de Cuenca, es imposible que se pueda dar una minería, sea metálica, sea de áridos y pétreos, y nosotros vamos un poco más allá, incluso la intervención del hombre en las zonas justamente de pajonales, porque tenemos que tener mucho cuidado en la calidad y en la cantidad. Mientras exista una probabilidad, así sea pequeña, de contaminación de las fuentes de agua, para las poblaciones que estamos cercanas a esas fuentes de agua, el riesgo es demasiadamente alto. Existen seguramente otros sitios, otras zonas donde no existirá ese riesgo, donde no tendrá tal vez ese nivel de impacto ante la población y ante la naturaleza, entendiendo que siempre va a haber un riesgo de contaminación. Pero en el caso puntual de nosotros, hemos sido, yo digo, un poquito más tal vez amplios en el aspecto, no solamente hablando de la calidad del agua, es decir, la contaminación, sino la cantidad del agua. Es fundamental en nuestro caso, como lo venimos trabajando, en el cuidado de los pajonales, en el cuidado de que no exista una expansión de la frontera agrícola, porque precisamente ahí es donde nacen las fuentes de agua y esa agua hay que cuidarla durante todo el trayecto que no sea contaminada, no solamente por el tema minero, también por un tema industrial en un momento dado. De hecho, nosotros estamos a la espera de un segundo aval para arrancar cuanto antes la construcción de la segunda planta de aguas residuales. Tenemos una, pero ya estamos prácticamente al borde de su capacidad. Estamos por construir la segunda que nos permitirá tener más o menos unos 30, 40 años de sustento y sostenibilidad para que aguas abajo, las poblaciones siguientes puedan tener agua del río no contaminada. Sin embargo, esta discusión muchas veces se limita a los aspectos de carácter político exclusivamente y no técnico. ¿Cómo dividir aquello, no? Entre lo político, entre lo jurídico incluso, porque hay demandas o consultas ante la Corte Constitucional para precisamente pedir la opinión del pueblo alrededor de aquello y precisamente lo que tiene que ver con el cuidado ambiental. Términos científicos frente a lo político a veces no juegan un papel armónico, no bailan juntos.
Comparto con usted plenamente lo que comenta. Desafortunadamente, muchos temas importantes de nuestro país, de nuestras ciudades, se los toca desde un punto de vista político y a veces incluso político partidista o político de influencia y necesidad de grupos específicos, cualquiera que estos puedan ser. Tomando en cuenta además de que estamos en un año preelectoral. Además, bueno, además que también ese es un ingrediente importante. Nosotros siempre tenemos que, las decisiones que tomemos, basarnos en cosas fundamentales, que es el ser humano ante todo, por sobre todas las cosas, y luego obviamente lo técnico, lo que nos permita con certeza poder entender, comprender y saber hacia dónde podemos ir. Pero si no pensamos en el ser humano como el principio y el fin de las decisiones que nosotros tomamos, empezamos mal. Si primamos el capital, por ejemplo, si primamos estos intereses políticos partidistas, ya empezamos mal desde ahí. Entonces usted me hace una reflexión, ¿cómo dividirlo? De esa manera, pensemos en el ser humano, ese niño, esa mujer, ese anciano y toda la población que realmente necesita ser atendida. ¿Qué política pública le queremos dar en beneficio de ellos? Y es mucho más sencillo y mucho más fácil tomar las decisiones cuando pensamos en el ser humano. Desafortunadamente, insisto, muchas de las cosas que se toman como decisiones están ligadas a intereses o partidistas o intereses particulares o de grupos de poder, cualquiera que estos fueran. Este espacio no pretende ser, obviamente, un tribunal aparte, ¿no? Pero ¿cuál debería ser, en todo caso, la posición de la Corte Constitucional frente a la solicitud de consulta popular? Bueno, nosotros habíamos sugerido en un momento dado esa consulta popular que se realizó o la pregunta para consulta popular que se realizó a través del gobierno provincial, que pueda ser más amplio, porque realmente creemos que no solamente es el tema minero metálico, tenemos el minero de áridos y petróleos y tenemos la intervención del hombre, que es mucho más amplio. Insisto, hemos sugerido que se pueda considerar. Me parece que es importante que la Corte Constitucional, una vez más, entienda la razón fundamental de toda ley, el ser humano y su bienestar. Bajo esa premisa, el ser humano y su bienestar, creo que el dictamen sería, en este caso, favorable para que se pueda generar una consulta. Sin embargo, ya hemos hecho una consulta, ya se habló de una consulta en un momento dado, ya se indicó que hay algunos parámetros donde no se tendría que hacer intervención minera, donde ya se pronunció incluso una consulta en mi cantón, un cantón, perdón, vecino, que es Girón de nuestra provincia. Existen ya las herramientas. Me parece que no es prudente insistir en algo que sabemos que puede tener una afección a las fuentes de agua. Como cuencano, como representante de los cuencanos, nos mantenemos en esa misma posición. No solamente es la calidad, es la cantidad y defenderemos realmente la vida, porque es la realidad. Para nosotros el agua, para todos, el agua es la vida y tenemos que defenderla. Eso no significa que la minería no pueda darse, pero en donde está este rato previsto, en nuestro cantón, no es posible. 7 de la mañana con 31 minutos. Señor alcalde, quiero agradecerle su presencia aquí en los estudios en Quito. A usted, gracias por el espacio. Un saludo fraterno para todos y cada uno de ustedes. Un excelente día. Pedro Palacios, alcalde de la ciudad de Cuenca, ha estado aquí en Primera Impresión. Nosotros hacemos una pausa y regresamos enseguida aquí en Primera Impresión. Gracias, señor alcalde. No, a usted le agradezco.